Bienvenidos madrugadores. Sé que es un día complicado, 9 de la mañana, pero aquí estamos para hablar, como ha dicho, de rats. Y no me refiero a estos simpáticos animalitos, peludos, portadores de plagas y enfermedades, sino de aquellas herramientas de control remoto que algunos utilizamos en nuestra vida diaria con fines legítimos, por ejemplo, dar soporte a usuarios, pero que también tienen una finalidad maliciosa dependiendo de quién los utilice. Estoy seguro que entre el público habrá gente que hará más o menos unos 20 años estuvo jugando con alguna de estas aplicaciones en su instituto, en su centro de formación profesional, en su facultad, jugando con aplicaciones que permitían cosas curiosas, como en aquel momento abrir el compartimento del lector de CDs, aplicaciones con mucha historia, aplicaciones que seguramente os sonarán, como NetBus, como Sub7 y todas las tropelías que en aquellos momentos hicieron algunos con diversión, algunos no con tanta buena finalidad, pero que demuestran que este tipo de aplicaciones llevan ya tiempo entre nosotros. El problema es que las rats actuales son utilizadas por grupos cibercriminales o incluso por individuos y no necesitan tener altos conocimientos de cómo funcionan ni de programación, simplemente se compran, se distribuyen y además se utilizan especialmente y actualmente como espionaje y para robar credenciales. Además, este tipo de herramientas permiten la instalación de puertas remotas, con lo cual los atacantes pueden acceder a un sistema comprometido, seguir robando información, desplegar otras amenazas, no solo ransomware, y tener, en definitiva, el control remoto del dispositivo infectado. Con respecto a la descarga y ejecución de malware adicional, una vez tienes el control del sistema, cualquier cosa les pueden instalar, desde, por ejemplo, mineros de criptomonedas hasta ransomware, pasando por una alta variedad de amenazas que, dependiendo del tipo de delincuentes, pueden utilizar o no. O incluso, una vez tienen lo que es comprometido varios sistemas, pueden alquilarlos o pueden vender esos sistemas comprometidos a otros delincuentes para que ellos sigan haciendo sus maldades. Esto es un problema porque, aunque muchas de las rats se vayan distribuyendo de forma indiscriminada, también se pueden utilizar por ataques dirigidos, para según qué empresas, lanzarlas como en una primera intentona, y aunque muchas veces algunos grupos atacantes ya más profesionales piensen que con esto es simplemente un tanteo y pueden probar a entrar, y si no, probar otras amenazas u otras vulnerabilidades como puerta de entrada, sí que es verdad que, por desgracia, nos estamos encontrando en los últimos años cómo con una simple RAT se puede comprometer inicialmente una empresa a través de un departamento no tan clave como algunos podrían pensar, como puede ser departamentos de administración o comercial, y a partir de ahí ir pivotando en la red de la empresa, ir escalando privilegios y acceder ya a sistemas mucho más jugosos para unos atacantes. Y todo eso está muy bien y siempre se habla de la perspectiva internacional y de cómo funcionan y a quién afecta. Vemos grandes nombres o pequeñas empresas, todos conocéis algunas páginas donde se van mostrando víctimas que van apareciendo, pero ¿qué está pasando en España? Esa visión que tenemos, no solamente de las RATs, sino de las amenazas, se replica en nuestro país con respecto a los informes que vemos, sobre todo a la final de año, de lo que está pasando en región EMEA, en región Norteamérica, Latinoamérica, Asia-Pacífico, o tenemos alguna peculiaridad. Bueno, alguna peculiaridad hay, porque nosotros somos especiales y los delincuentes lo saben. Por ejemplo, si nos concentramos a nivel global y vemos qué ha pasado con la categoría de ladrones de información, o como mi empresa llama infostealers, vemos que España, desde hace tiempo, y a pesar de que este es el último informe que tenemos, hasta septiembre de este año, siempre ha estado ahí como un puntito rojo en el medio, con un porcentaje bastante elevado de detección, no solamente de RATs, sino también de otras herramientas u aplicaciones maliciosas que lo que hacen es robar información, troyanos bancarios, spyware, etc. Esto es algo que, personalmente, desde el laboratorio, empecé a detectar cómo iba aumentando justo antes de la pandemia, finales de 2019, principios de 2020. Y, de hecho, hemos estado monitorizando varias familias. Como he dicho, ahí hay de todo, tienes troyanos bancarios, spyware, malware más avanzado, menos avanzado, y hay dos familias que nos llamaron la atención precisamente por el interés que tenían en especial en nuestro país. Vimos muchas campañas, ahora analizaremos cómo se propagan,
qué tipo de vectores de ataque utilizan y qué estrategias usan para engañarnos. Esas dos familias son, por un lado, Agent Tesla. Segundo, ahora. Por otro lado, Phonebook. Hay más, hay muchas más familias de RATs maliciosas, pero esas dos en concreto han copado las listas de detecciones a través de nuestra telemetría desde los últimos, 2 años más o menos. Vamos a empezar por Agent Tesla. ¿Por qué? Porque es la que más hemos visto, más hemos observado y más campañas ha protagonizado desde finales de 2019, principios de 2020, aunque no es originaria de esa época. Estamos hablando de una amenaza ya con cierta solera, con cierta experiencia y que está activo al menos desde 2014. Además es gracioso porque esta herramienta, como muchas otras maliciosas, empezó vendiéndose como un software de control remoto legítimo. El control remoto lo hacía. Que fuera legítimo o no, pues ya era sospechoso. De hecho, se anunciaba en páginas web como esta que veis. Lo que no era tan legítimo era la forma que tenías para instalarlo, donde se requerían ciertas condiciones para que, curiosamente, la persona que iba a recibir esa instalación no se diera cuenta de que estaba instalado. Eso, normalmente, cuando tú das un servicio de soporte, pues avisas al usuario, le dices, mira, voy a conectarme, vas a ver cómo se mueve el ratón y me vas a dejar operar mientras pues, yo soluciono tus problemas. Aquí no, aquí se pretendía que esta herramienta maliciosa pues, fuera funcionando sin que el usuario se diera cuenta. Y además, es una herramienta muy barata. Estamos hablando que inicialmente a lo mejor costaba unos pocos cientos de euros y en ofertas tipo Black Friday, efectivamente, los delincuentes también hacen descuentos. Hemos visto cómo pasaban a decenas de euros o poco más. O sea, cualquier delincuente de poca monta, con unos pocos euros en su bolsillo, puede contratar herramientas de este tipo y no solamente recibir la herramienta en sí, sino que comprar módulos adicionales, recibir cursos de formación de cómo funciona y un soporte 24/7. O sea, todo muy profesionalizado, como hemos visto desde hace tiempo que se está realizando en la industria del cibercrimen. Respecto a su funcionamiento, también ha ido innovando. Ya no es simplemente el malware que se descarga y ejecuta, sino que a día de hoy actúa en 3 fases. La primera, que es la de descarga, casi al 100% suele suceder mediante correos electrónicos, con algún adjunto o un enlace que descarga un fichero. Ahí realiza una conexión para descargar el código malicioso que se encarga de realizar la segunda fase. Y lo primero, antes de infectar la máquina y empezar a funcionar como RAT, es chequear que no se encuentra en un entorno controlado. Por ejemplo, una máquina virtual que estemos utilizando para analizar muestras o cualquier otra herramienta de debugging para así evitar ser detectada y no activarse. Esto es algo bastante normal hoy en día en algunas amenazas, pero Agent Tesla es algo que hace ya desde hace un tiempo precisamente para evitar ser detectada. ¿Lo hace bien? Bueno, así. Se puede llegar a detectar bastante fácil si la conoces cómo funciona y sabes cuáles son sus vectores de infección, qué es lo que busca en el sistema, qué aplicaciones trata de robar credenciales y además puedes ver también cómo funciona a la hora de exfiltrar información, algo que entremos en detalle más adelante. Lo que quieren inicialmente es robar la información que tienes almacenada en aplicaciones de uso cotidiano, tanto en particulares como en empresas, aunque estas herramientas suelen ir dirigidas a empresas, navegadores de Internet, clientes de correo, ahora veremos. En algunos casos también hacen capturas de pantalla, funcionan como keyloggers para registrar pulsaciones y robar las credenciales y, sobre todo, conseguir la persistencia en el sistema para que cada vez que reinicies lo tengas ahí activado, algo bastante habitual en el malware común. O sea, no es nada especialmente avanzado, pero sí que es algo que se ha venido propagando en cantidades bastante elevadas, con lo cual muchas empresas, sobre todo pymes, no han reaccionado ante algo que es bastante fácil de detener. La otra familia de este tipo de malware que más hemos detectado en España es Phonebook. Es un poco más joven que Agent Tesla, está activo al menos desde 2016. También es anunciado en foros de ciberdelincuentes de todo tipo y también tiene un bajo coste de adquisición. O sea, es que ya estamos hablando de planes mensuales a partir de $29. O sea, es, digamos, el punto de iniciación de muchos ciberdelincuentes para ganar dinero fácil, además recibiendo un soporte muy efectivo por parte de los creadores de estas herramientas y después ya escalarlo a otros malware, digamos, un poquito más complejos, pero también que les dan más beneficios y causan más problemas a las empresas. Con respecto al robo de credenciales, inicialmente estas herramientas estaban pensadas para robar credenciales principalmente de los navegadores de Internet. ¿Por qué? Porque muchos usuarios, tanto a nivel particular como en empresas,
tienen la costumbre de almacenar las credenciales en los navegadores, porque así todos los días, cuando inician sesión en los mismos sitios, ya las tienen guardadas y confían en que el navegador los guarda de forma segura. Bueno, pues de eso se aprovechan estas RATs para, cuando ya han comprometido el sistema, robar las credenciales y exfiltrarlas. Pero no solamente navegadores, también tienen especial interés en los clientes de correo. ¿Por qué? Porque no solamente podrán ver los correos que se han ido recibiendo y lanzar ataques más dirigidos hacia esas empresas, sino que también aprovecharán esa infraestructura para lanzar campañas a sus clientes, proveedores o incluso de forma aleatoria, pero haciéndolos pasar por legítimos porque efectivamente el correo se envía desde un emisor legítimo, con lo cual el filtro de spam ahí por cabecera no va a detectar nada sospechoso y así se va propagando por diferentes empresas. Luego vimos cómo empezaron a tener especial interés, sobre todo desde el confinamiento y con la propagación del trabajo en remoto, de herramientas pues, de conexión, VPN o clientes FTP, porque sabían que muchos usuarios estaban empezando a utilizarlos y les interesaba para acceder remotamente a aquellas empresas, a las redes internas de aquellas empresas que estaban utilizando una conexión VPN. Y seguimos viendo cómo van evolucionando, porque al final lo que quieren es robar credenciales, no le hacen ascos a nada. Si pueden sacar dinero robando credenciales de, por ejemplo, clientes de videojuegos como Battle.net o Steam, o sistemas de mensajería como Telegram o incluso Discord, pues lo van a aprovechar, porque al final son credenciales que pueden utilizar en campañas dirigidas a ciertos tipos de usuarios y al final lo van a convertir en dinero. Lo último que hemos visto es que también están interesados en las carteras de criptomonedas. Hombre, nada más fácil de entrar a un sistema, ver que tiene una wallet de una criptomoneda y robarle pues, las credenciales de acceso para ya directamente transformar esas criptomonedas o bien en dinero contante sonante o bien en compra de servicios que les pueda interesar para seguir mejorando su infraestructura. Eso sería, digamos, el robo de credenciales actual que hacen la mayoría de las RATs, concretamente familias como Agent Tesla, Fortbook, Remcos o demás. Y la propagación pues sigue utilizándose algo tan clásico como el correo electrónico, como muchas otras amenazas. Llevamos viendo amenazas propagándose por correo electrónico décadas y sigue siendo uno de los principales vectores de ataque, si no el principal, aún en 2022. ¿Qué está fallando ahí? Bueno, los delincuentes saben que el correo electrónico, pues, sobre todo en empresas, es algo que se tiene que utilizar sí o sí, es una herramienta de trabajo. Pero ya no hablamos de phishing del que veíamos hace unos años y que cualquiera podía decir, no, es que está mal escrito, o es que me lo están enviando desde un correo que yo no conozco, o se ve claramente que esto está diseñado para engañarme, sería tonto si cayera. No. Ahora ya están aprendiendo y están mejorando la forma en la que escriben y sobre todo en la que intentan engañarnos para que nosotros, cuando recibamos esos correos, pues no desconfiemos tanto conforme está escrito, sino también por quién lo remite y cómo lo remite. Sobre todo también aprovecharon la época dura de confinamiento en pandemia, como ya he dicho, gracias al teletrabajo, pues muchos pudimos trabajar desde casa, pero tuvimos que utilizar herramientas a las cuales algunos usuarios no estaban acostumbrados. Y eso lo aprovecharon, robando credenciales VPN o enviando incluso correos tematizados, alertando pues, de nuevas restricciones o de consejos desde el Ministerio de Sanidad, suplantando cualquier tipo de anuncio que pudiera ser interesante en esos momentos. Pero si hay algo que ha destacado, sobre todo en los últimos meses, es la suplantación de empresas de transporte. También, consecuencia de la pandemia, pues el comercio online ha crecido. Y eso conlleva pues, que haya más personas esperando su paquete que sea enviado por una empresa de logística desde una tienda online que ha comprado, pues aprovechando por el reciente Black Friday. Eso lo saben los delincuentes. A lo mejor hace 5 años un correo de este tipo a muchos usuarios les haría sospechar porque no han comprado nada online. A día de hoy, el raro es el que no compra online y no está esperando 1, 2, 5 o 50 paquetes aprovechando las ofertas o preparando las Navidades. Así pues, ellos lo han explotado. Y además es curioso porque muchas de estas herramientas, en lugar de alojar lo que es la descarga del malware en sí, lo alojan en servicios gratuitos, como Mediafire o OneDrive, etc. Y no tienen ningún reparo. Dices, bueno, pero eso hará que las empresas que alojan esos archivos los detecten en un tiempo más o menos rápido, unas horas por lo menos, hasta que alguien les dé aviso. Y así es, pero es que tienen tantas muestras preparadas, tantos enlaces para distribuir y tantas campañas realizadas día sí, día también, que no les importa. Pueden lanzarte una campaña a las 4 de la mañana y otra diferente con otro enlace a las 8 de la mañana y otra a las 12. No buscan tampoco persistencia en esos servicios de alojamiento, sino comodidad.
Recordemos que muchos de los actores maliciosos que hay detrás de estas herramientas son gente sin previa experiencia en el mundo del cibercrimen y están aprendiendo. Entonces, ¿qué utilizan? Lo que conocen. ¿Dónde alojo un fichero? En Google Drive, en Mediafire, en OneDrive, pues ahí lo dejo. Y así, aunque parezca sorprendente, les está funcionando. Pero si hay que hablar de empresas de transporte, sobre todo en los últimos meses, la que se ha llevado el palo más gordo en cuanto a suplantación ha sido DHL. Hemos visto campañas continuas no solamente en España, sino en otros países, pero aquí también se han repetido plantillas que hemos visto fuera. Son plantillas más o menos bien hechas, son plantillas que pueden confundir a usuarios dependiendo de qué pedidos se ha hecho últimamente, desde dónde, sobre todo se está esperando pedidos internacionales. Y en cuanto a las detecciones, en algunas campañas en concretas, sobre todo de Agent Tesla y Phonebook, hemos visto que estaban concretamente dirigidas a España. En números relativos, con fuentes de inteligencia propia, hemos visto que había campañas que no es que hayan aprovechado y reciclado una plantilla para lanzarla a todos los países de Europa a ver qué cae. No, estaba clarísimamente esa campaña dedicada a España, como hay otras que pueden afectar a otros países. Pero bueno, nosotros nos centramos en los que nos toca aquí. Con respecto a las empresas de transporte, pues no solamente te indican que tienes que descargar un fichero o poner un enlace, sino que también en algunos casos llegan a extremos de preparar una suplantación también de una página para que tú creas que realmente están dándote un tracking de ese paquete. O sea, ya el correo en sí, dices, bueno, está más o menos bien construido, puede estar en español, puede estar en inglés, pero si es que además accedes a un enlace y en la página ves como realmente hay un tracking, que al final eso es una página retocada con Photoshop y lo han puesto ahí, pero muchos usuarios pueden pensar, no, a ver, ¿qué delincuente habría llegado a tal extremo para intentar engañarme? Yo no soy tan importante, ni mi empresa es tan grande. Esto debe ser legítimo. Pues no, no lo es. No lo es y se aprovechan de la confianza de muchos usuarios, especialmente en departamentos, como ya he dicho, comerciales y de administración, porque saben que ellos tienen una gran carga de trabajo con respecto a pedidos, recepción de paquetes, facturas, proformas, presupuestos, y entonces confían en que entre los 50, 100 o 200 emails que ellos reciben al día, pues uno de estos es fácil que se les cuele. Porque el usuario es posible que vea el remitente, que no le note nada raro en la cabecera, que los logos le cuadren y que simplemente haga clic y descargue lo que se le solicita. Además, desde hace aproximadamente 2 años vemos cómo son bastante ingeniosos a la hora de engañar. Para que clique ya no es pulsa sobre este enlace o descarga este fichero que está junto, sino que mira esta factura que te acabo de adjuntar en esta imagen y visualízala en tu equipo. Y claro, tú ves la vista previa de la factura y ves, bueno, efectivamente es una factura y además es un PDF, no puede haber nada sospechoso ahí, pues ahí o en la otra, me da igual. Realmente es una imagen que han introducido con un enlace dentro. A la mayoría de los que estáis aquí diréis, bueno, es un sistema un poco burdo para tratar de engañarnos. Ahora intenta decirle eso a una persona que está en un departamento que no tiene por qué ser especialmente técnico y que correos similares a estos ve cientos cada día. Pues la posibilidad de que caiga en la trampa se eleva. Y de nuevo, repito, vemos cómo utilizan servicios de alojamiento gratuito para dejar estas muestras aquí. Con lo cual, pues mucho empeño en camuflarlo no han hecho, porque saben que esas muestras en unas horas deberían estar tumbadas si la empresa es responsable y monitoriza que lo que se sube a sus servidores. Además, en los últimos meses también hemos visto cómo están empezando pues, a utilizar todo tipo de extensión de ficheros o compresiones que salgan un poco de lo normal. ¿Para qué? Pues es un intento un poco fácil por su parte, pero que no termina de funcionar si tienen su sistema bien protegido, de tratar de batir los filtros anti-spam. ¿Puedes evitar que te lo detecten por cabecera? Sí. ¿Puedes evitar que te lo detecten si te llevas comprimido en un zip? Bueno, ahí va a ser más complicado porque actualmente la mayoría de filtros te lo van a analizar. Pero si lo metes en un fichero TAR o si lo metes en un fichero ISO o en un fichero que no tenga una extensión tan común, que al final no deja de ser un ejecutable, bueno, en algunos casos les funciona, en otros casos no tanto, y en otros casos pues lo que hacen directamente es confiar en que tú vas a abrir lo que tienes ahí, que ese fichero es con una extensión conocida, como es una hoja de cálculo, pero que ese cálculo, pues esa hoja lleva un regalo aprovechando vulnerabilidades que deberían estar parcheadas desde hace 5 años, pero que misteriosamente muchas empresas todavía no lo han hecho. Porque no han tenido tiempo, porque no han visto el anuncio
de la Oficina de Seguridad del Internauta avisando de que eso es grave, o porque tienen un Office pirata y no quieren tocarlo porque funciona y no vas a cambiarlo ahora cuando ha llevado funcionando 6 años sin ningún problema. De hecho, es curioso porque de la misma forma que hemos visto cómo preparan campañas suplantando bastante bien a empresas de logística, con el tema de suplantación de ficheros de Office también han llegado a extremos, aunque sabemos que son plantillas y se pueden preparar sin ningún problema, de prepararte una página web a la que tú tienes que acceder, descargar ese fichero que te hemos solicitado en el correo y le da como más autenticidad. De nuevo, repito, desde el punto de vista de un usuario promedio va a pensar, hombre, este correo está bien redactado, me cuadra porque pide un presupuesto, me adjunta una Excel que no está aquí, está en esta página que me han preparado, donde hay más ficheros, tiene todo el look and feel más o menos legítimo, pues yo creo que va a ser bastante fácil que sea legítimo. Pues no, no es legítimo. Y vosotros le echaréis un vistazo y empezaréis a sospechar enseguida. Pero la mayoría de usuarios no está acostumbrado a ver este tipo de cosas. Hace falta todavía más concienciación y, sobre todo, que eliminemos ciertos mantras que se han venido repitiendo en los últimos años, como decir que una página web con candadito de HTTPS es que la web es segura. No. Simplemente la conexión va cifrada, pero la web no es segura. Y de hecho, los delincuentes ya hace años que están utilizando páginas web con el candadito para alojar sus páginas de phishing y sus amenazas sin ningún problema, porque la gente sigue confiando porque se ha dicho durante muchos años que eso significa que es seguro. Al final lo que quieren es eso, que lo descargues en tu sistema, que lo ejecutes, esperando ver una factura, un documento que tú pues, necesitas o cualquier otro archivo y se infecta el sistema. Lo primero que va a hacer, como ya hemos dicho, es conectar con el servidor que le va a bajar la versión que en ese momento está activa, revisar que no está siendo analizada una máquina virtual o algo sospechoso que pueda pertenecer a un investigador y entonces ejecutarse, robar la información y sacarla de cara a los delincuentes. Con el tema de las Excel, lo he repetido antes, 2022 Microsoft ha hecho mucho esfuerzo para que no se van a repetir problemas como los que hemos tenido en los últimos años con las macros. Y aún así hay gente que sigue cayendo, o bien porque no actualiza el sistema, o bien porque le da clic a todo lo que vea en un correo electrónico. Algunos sí que es verdad que intentan hacer más difícil que tú puedas ver, analizar una muestra hacia dónde lleva. No es que ofusquen mucho el código, leyendo un poco se pueden ver ahí cadenas que nos van a recordar un enlace de descarga, o incluso a lo mejor te pueden camuflar código pues en base 64 o en otros sistemas que con un poquito de experiencia lo puedes sacar bastante fácil. Pero bueno, son intentos de ofuscación que al final pues, demuestra que algunos están dispuestos a ir un poquito más allá para conseguir que sus muestras lleguen a su objetivo, que es infectar un sistema. Con respecto a cómo sacan la información, pues depende de cada variante. Agent Tesla, por ejemplo, tiene hasta 4 métodos de filtración, a través de Tor, a través de servidor de correo electrónico, por FTP o por Telegram. Dependiendo de campañas, utilizarán una u otra. Aquí tenéis ejemplos de varias de las campañas que hemos analizado en el último año. No tienen ningún problema, si una no les funciona o no les gusta, pues utilizarán otra. Forbooks sí que es verdad que prefiere lo que es un sistema basado en un centro de mando y control al cual se le envía toda la información. Ellos trabajan así y les va bien. Y con respecto a otras RATs que están afectando en España, aunque en menor medida, tenemos algunas como Ave María. En este caso en concreto fue muy curioso porque el correo estaba perfectamente escrito en catalán. De hecho, he visto mejor este correo que muchos de los que recibimos de phishing en castellano. Y además suplantaba a la Generalitat de Cataluña, con lo cual pues ya le da cierta autoridad a quien lo reciba. Pero al final lo que quería era eso, que descargases un fichero con doble extensión, un ejecutable y para adentro, comunicándose con el centro de mando y control que los delincuentes habían preparado para tal efecto. Snake, que es otra de las RATs que últimamente ha crecido en actividad, realizando pues, suplantaciones clásicas de entidades bancarias, de logística, etcétera, también adjuntando ya directamente ficheros maliciosos al correo y que, obviamente, pues dentro tienen código ejecutable. Aquí lo camuflan como un PDF, pero veis que es un código de Visual Basic. Intentan en algunos casos meter algo de ofuscación, aunque a poco que empieces a leer ves que lo único que hacen es separar un poquito las letras, en ocasiones para escribir en script en PowerShell y en otras para mostrarte un enlace de descarga. No tiene tampoco mucho misterio, pero es una capa más que intentan añadir para dificultar su análisis o su detección. Y como método de filtración, SMTP.
Y Remcos es otra de las RATs que ha crecido mucho últimamente y está ganando popularidad también en España. No está en los niveles de Agent Tesla o Forkbook, pero también utiliza estos mismos vectores de propagación, los mismos vectores para tratar de engañarnos, fichero con doble extensión, y también pues, utiliza métodos de filtración basándose en un archivo de configuración que ellos ya incluyen para ir robando y sacando la información según se esté ya configurado en ese archivo. Y para ir terminando, ¿cuáles son los objetivos de los atacantes? Como hemos dicho, aquí hay varios actores maliciosos. Por un lado están los que quieren beneficio económico directo, los que quieren robar credenciales para, por ejemplo, acceder a la cuenta del banco de esa empresa. Normalmente atacan a pymes, con lo cual les va a interesar acceder a esa cuenta bancaria y robar el máximo dinero posible. O incluso robar tarjetas de crédito si tienen la funcionalidad de keylogger y van capturando ese tipo de datos. Luego están los que lo utilizan para phishing avanzado y más dirigido, por ejemplo, directamente usando el servidor de correo de una empresa comprometida, o dos, o tres, y enviando esos correos a sus proveedores, clientes o de forma aleatoria a usuarios en España. Claro, eso no te lo va a parar el filtro de spam porque realmente es un correo legítimo, salvo que lo tengas configurado para que detecte no solamente la cabecera, sino lo que contiene el correo, ya sea un enlace o un fichero adjunto. Y por último, lo que más nos preocupa, las campañas de ransomware. Y es que, claro, si tienes acceso a un sistema dentro de una red corporativa, tienes las credenciales de todo, el siguiente paso es explotarlo. Y lo explotas, pues, como ya hemos visto, mediante un beneficio directo o utilizando los recursos de esa empresa para seguir propagándose o directamente para vender o utilizarlos, si eres un afiliado de un grupo de ransomware, para cifrar los archivos, robarlos y extorsionarle con publicarlos a la empresa que ha sido afectada. Si repasamos algunos de los vectores de acceso inicial de los ransomware, vemos que, gracias a la RAT, tenemos un sistema comprometido, con el cual ya podemos hacer lo que queremos. Puede que no sea el sistema que más nos interese, pero nos puede servir para pivotar dentro de la red y hacer, por ejemplo, un controlador de dominio si no hay la segmentación adecuada, si no están implementadas las medidas básicas de seguridad de una empresa. Vemos que ya tenemos las credenciales, no hace falta hacer nada de labor de Red Team para obtener las credenciales que estén guardadas en memoria, por ejemplo, porque ya las hemos robado directamente del navegador, del cliente FTP, del correo. Y además, el phishing lo puedes utilizar, si no para atacar a esa empresa, a otra empresa que sea más jugosa. Puede que esa empresa que ha infectado la RAT pues, no sea muy atractiva desde el punto de vista económico, pero sea proveedor de otra empresa más grande. Con lo cual, preparando un phishing dirigido, consigas que la otra empresa pique y se infecte con tu muestra de malware. Pues ahí tenemos ya 3 de los 5 vectores normalmente utilizados por operadores de ransomware cubiertos por las RATs. Y ya hemos visto que las RATs es algo que es muy fácil de manejar, barato y que cualquier delincuente de poca monta pues podría llegar a operar en muy poco tiempo. Es una escalada bastante grave pasar de que alguien te infecte para robar credenciales a que alguien te infecte para robar información y encima te la cifre. Y a lo último, ¿cómo mitigamos esto? Digo, bueno, pues tenemos que proteger el email. Vale, correcto. Tienes que revisar qué es lo que estás recibiendo, de quién, no solamente sospechar de aquellas cabeceras sospechosas, sino también de lo que contenga el email. Hacer una revisión previa de lo que contiene antes de desplegarlo en todos los buzones de entrada de tus usuarios. Pero también pues, tienes que gestionar las contraseñas, tienes que tener sistema de detección y respuesta para ver cómo ha conseguido entrar, si lo ha hecho, limitación de privilegios y todas las medidas básicas de seguridad que cualquier empresa, del tamaño que sea en España, debería tener. Pero que todos sabemos cómo está la situación y las cifras lo demuestran, pues no lo tienen y siguen cayendo en este tipo de amenazas. Después de esto, pues solo me queda despedirme, agradeceros que hayáis madrugado para estar aquí a primera hora y estoy a vuestra disposición en nuestro stand ahí fuera. Si tenéis alguna pregunta, soy todo vuestro. Muchas gracias.